Bienvenidos a un nuevo programa, soy Isabel Álvarez y hoy vamos a hablar de un tema que, aunque es algo evidente, a todos nos cuesta asimilar o aceptar. La muerte existe desde el mismo sentido en el que existe la vida, desde que nacemos. Y aunque es un hecho que sabemos con certeza que ocurrirá, nos cuesta mucho aceptar. Aceptar la muerte de un ser querido puede llegar a ser un proceso traumático. Pero en sí el duelo no solo está asociado a la pérdida física de una persona, sino que también podemos sufrir un duelo pues, por una ruptura sentimental, por una pérdida de empleo, por un proceso migratorio. El duelo es un recorrido y es un proceso en el que perdemos algo y tenemos que aprender a vivir en la vida sin ese algo. Para hablar hoy de cómo se puede afrontar el duelo, tenemos con nosotros a Valentín Rodí Gavala. Él es psicólogo, teólogo, ha sido profesor, educador, formador y hoy es el responsable de la UMI. Es la Unidad Móvil de Intervención en Crisis de Duelo. Y bienvenido, Valentín. Hola Isabel y hola a todos. San Camilo. De San Camilo. Ahora nos vas a explicar. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, es el jefe al que se le ocurre, José Carlos Bermejo. Hay que remontarse un poco a los centros de escucha que los empieza en el año 97. Urde un proyectito que en el fondo bebe de la tradición de los Camilos, de counseling, de escucha, de acompañamiento, y empieza en Madrid con un pequeño pisito a empezar a acompañar a personas en pérdidas, en este caso de muerte, bastante. Y entonces, andando el tiempo y andando los tiempos, se fue, digamos, difundiendo la idea. Fueron naciendo otros centros también, como igual independientes de nosotros, pero bueno, con alguna vinculación, porque no es como una expansión. Y en el año 13, pues José Carlos, que siempre había pedido una autocaravana por la historia de andar por los caminos, por la historia de llegar a los sitios, por la historia de la proximidad, pues obtuvo de la Caixa esta posibilidad y me entregó la caravana a mí para que hiciera lo que pudiera. ¿En qué consiste la UMI? Pues la UMI, como todos los... Primero, la UMI es un vehículo, entonces, como luego el vehículo se asocia a un proyecto. Y como todos los proyectos, pues son vivos, se van haciendo. Entonces, de primeras, la idea era poder acudir donde hiciera falta en dos niveles. Un nivel en el nivel de la crisis inmediata, algo que ha pasado. Y de hecho, la primera vez que vinimos al año de pasarlo de Angrois, por aquí por Galicia. Y luego cuando el rally de Cambre, que vinimos 2 meses después también, ¿no? Entonces, era un poco salir al paso de eventos de esta índole, acompañando en ese momento a las familias y personas más cercanas afectadas. Luego, en el nivel de Comunidad de Madrid, se transforma en un espacio por tanto, de llevar la atención al duelo a donde está, digamos. Entonces, pues empezamos en pequeñas, pues en localidades de la Sierra de Madrid, y entonces, pues poco a poco, para eso hace falta un grupo de voluntarios que acompañen el proyecto, hace falta una persona dedicada a ello como yo, y este fue el origen, pero claro, bien pronto te das dando cuenta de que es un multiplicador, también es un lenguaje en sí mismo, es un lenguaje de sensibilización muy bueno, se visualiza y se visibiliza el duelo, el acompañamiento, la cercanía, y entonces pasó a ser también un espacio de acompañamiento y de formación y de sensibilización en espacios que ya eran fuera. Desde ahí también es un vehículo que como que da vida un poco a la red de centros de escucha, que es como una especie de tela, pues como, no es de tela de araña porque no hay una araña, pero es un poco en ese nivel, ¿no? Entonces, pues vehiculando, siendo los nervios y acompañando en la presencia pura de los sitios. Así que atención, sensibilización, formación, acompañamiento de centros. ¿Quién decide que vayáis a un lugar determinado? ¿Cómo se organiza eso? Siempre la gente es la que decide. O sea, la gente llama por algo que le pasa a X centro de escucha, donde sea. Cuando hay una muerte que involucra
a bastantes afectados, seguro que va a ir a la unidad móvil. Porque, claro, tiene que ser un proyecto que sea un poco sostenible, es decir, que puedas llegar y volver y todo esto, ¿no? Entonces, de primeras, nosotros no recibimos y nunca hemos recibido lo que llamaríamos derivaciones. No creemos en ellas. Entendemos que es una buena idea que una familia que tiene un problema, pues llame y entonces podemos ir. Y luego ya, pues nosotros un poco vamos y decidimos. Eso me lleva a que, evidentemente, si en un colegio, por ejemplo, hay una muerte y bueno, y hay que trabajar con los chavales algo, pues probablemente ahí sí nos llama el cole. Pero claro, el cole nos llama porque el profe está afectado. Y entonces lo primero que hacemos es estar con los profes que están afectados. Y luego ya pues veremos un poco qué hacemos. La idea es un poco que también los profes se hagan cargo de las cosas. Pero bueno, esto es un resumen de los resúmenes. Cuando llegáis al lugar, ¿cuáles son las primeras actuaciones que hacéis? Claro, hace tiempo que nosotros, bueno, yo hablo mucho en clave metafórica, ¿no? Entonces, el acompañamiento en sí mismo es como ir a una casa que no es tuya. Entonces, una persona te abre la puerta y como una casa que no es tuya, pues tú, pues hombre, más vale portarse bien. Entonces te van abriendo puertas o no te van abriendo puertas. De acuerdo a la familiaridad que tengas, la cercanía que tengas, pues o te reciben en el salón o te reciben si eres el que vende telepizza en la puerta, pero en todos tienes como una especie de momento. Bueno, pues cuando vas a una historia de estas, vas a una casa que se ha caído. Vas a una casa que no está en pie. Vas a una casa a la que la gente no quiere que tú vayas. O probablemente lo primero es llegar y saber llegar a un sitio donde tú eres una mala noticia por ir. O cuando yo llego, significa que algo ha pasado. Entonces, mi presencia podría ser bienvenida porque vengo a ayudar, pero soy mala noticia. O sea, vengo a constatar contigo que tu hijo se ha muerto, no vengo a constatar contigo, si no, nunca me habrías conocido. Y esta sensación genera entonces en nosotros que la primera actuación sea aprender a llegar. Y por tanto, probablemente hacer presente estas palabras que también te las estoy diciendo, a menudo las digo. Un poco digamos, o sea, ojalá nunca hubiera tenido que venir aquí, ojalá nunca nos hubiéramos conocido. Esto no tenía que haber pasado, pero lo siguiente, claro, se ha pasado, por eso estoy. Bueno, entonces, pues a partir de ahí te aprestas un poco a todo, ¿no? Ir a una casa donde ha pasado algo es ir a un sitio muy ajeno a ti. Es como, o sea, tú eres intruso. Entonces, agradecer que te dejen entrar y que te dejen estar en su dolor, porque no tienes derecho, o sea, la gente no tiene por qué darte vela en su entierro, ni en su historia, ni en su gente. Todas esas personas, como varias que he conocido a lo largo de mi vida en situaciones así, pues de repente algunas de ellas están en los periódicos y jamás iban a haber estado en los periódicos. ¿Y qué más quieren? No estar en los periódicos. Entonces es como, todo es como demasiado. Entonces nosotros estamos como un poco estorbando. Entonces agradecer que te dejen estar, permitirte un poco, pues situarte un poco en lo que es visitar un espacio que no es tuyo. Y claro, al mismo tiempo, pues ellos también parece como que esperan algo, ¿no? Pero tampoco tú puedes hacer. O sea, aquí la única solución que tiene el duelo es la resurrección del muerto. O sea, lo demás son componentes. Cuando tú vas a una casa y yo recuerdo a David en la pandemia, le conocí en una gasolinera porque era donde nos podíamos ver. Me pregunta, ¿tú me puedes ayudar? Digo yo, no. Porque la única ayuda posible es que resucitara a su mujer. Y a partir de ahí, ¿para qué nos vamos a ver? Si tú estabas muy bien con tu mujer. Entonces, ¿qué soy? Una alternativa muy mala. O sea, como alternativa no soy para nada la persona que tú querrías ver. Y además, la mayoría de las veces, la persona de tu vida que mejor te ayudaría es la que se ha muerto. Entonces, claro... Te he oído decir en una entrevista que un primer objetivo muy importante para vosotros es evitar que haya más muertes a posteriori, que en esos momentos de profundo dolor, pues a veces el desaparecer pues, puede ser
pues una solución que tienen ahí a medida y que vuestro primer objetivo a veces es ese, evitar, ¿no? Que se produzcan más muertes. En lo que es la atención en la emergencia tiene mucho que ver con eso, ¿vale? O sea, yo recuerdo el siniestro de los Alpes de Germanwings. Los psicólogos de emergencias estaban ahí para que los familiares no se pegaran un tiro, básicamente. En el 11M se vieron cosas parecidas, en la Dana se vieron cosas parecidas, porque la sensación de pérdida como es tan devastadora que uno quiere simplemente irse. De otras maneras, a lo largo del tiempo del duelo, muchas veces las personas piensan morir. Yo conozco en el último libro que tengo, tienen un orden mis libros, pero bueno, el último libro habla Carmen. En el libro se murió su hija de 20 y pocos años haciendo gimnasia en casa. Ahí empezó la muerte, digamos, ¿no? Y Carmen y yo teníamos un ritual, pero eso no viene al caso. Viene al caso es cómo ella cuenta las fases del duelo. Y dice ella, mira, al principio te quieres morir. Es la primera fase. Y dice, pero luego en vez de morir te quieres matar. Dice, los siguientes, dice ella, es mierda, no me puedo matar que tengo otra hija. Dice, pasé por un breve momento de, y si mato a mi hija y me mato yo, entonces ya me duelo. Y entonces la idea parece genial, bastante buena. También es verdad que no se quiere matar, quiere estar con la hija que está muerta, ya quiere ir para allá. Pero todo este deseo de morir o vivir es lo que transita todo el rato el duelo. Y por tanto la decisión esencial es si quiero o no quiero vivir. Entonces ella dice, bueno, pero luego ya, como no me puedo morir, porque parece que morirse es más difícil de lo que parece, entonces dice, ¿y si vivo como si no viviera? Y entonces pues ya vive muerta en vida. Y en todas estas cosas, si tú te das cuenta, te encontrarás un montón de gente en la vida que así es como ha hecho con el duelo. Unos han quedado a la mitad, unos a no sé qué, no sé cuántos, porque la decisión básica es si quiero vivir. ¿Quién puede ayudar en estos casos? Hay niveles, yo creo, de ayuda. Y además hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que el primer nivel son los cercanos. Pero claro, los cercanos están demasiado influidos por lo que quieren que pase. Primero porque, claro, cuando muere alguien de alguien cercano, en realidad hay dos muertes. Se ha muerto el muerto y la persona que está haciendo duelo está muerta para mí, porque ya no es la que era. Ya no. Eso en la historia interminable, Bastián lo cuenta muy bien. Cuando dice que su padre, porque la historia interminable viene de la muerte de la madre de Bastián. Y entonces, cuando muere la madre, dice que su padre se volvió un extraño para él. Y perdió a su madre, y por tanto perdió a su padre. Dice, no las cosas materiales, que las tenía todas, pero su padre estaba como ausente, nunca estaba. Entonces, primer nivel es la familia y la gente cercana, si logran no tener prisa para que la persona cambie, mejore. Mucha gente lo hace así y tiene esa experiencia y esa cercanía, ¿no? El vecindario, un poco lo comunitario, es el médico de cabecera, la gente que está cerca. En el nivel comunitario es eso primero. Algunas personas necesitan más ayuda. Entonces, hoy día se considera un poco, se habla del modelo piramidal de apoyo en el duelo, remedando un poco el que la OMS hizo con todo. Entonces, el nivel más bajo de la pirámide es lo que para todos es comunidad, gente cercana, trabajadores sociales, curas. Claro, tendrán que saber algo. Al menos no meter la pata, al menos no hacer daño, al menos tener paciencia, al menos comprender. Luego, ahora entendemos que toda la población debería de entender el duelo al menos. Más allá de lo que tu familia te ha enseñado. Luego, algunas personas necesitan un apoyo cercano, mimado, formado, y esos son, pues hay dos niveles. El nivel de grupo de iguales, pues renacer con lo que son los padres, o algunos otros grupos de iguales en ese sentido, los de víctimas de tráfico que también, es decir, grupos de autoayuda iguales que no tienen a nadie que los lleve. Y luego hay otro nivel, ¿verdad?, que es como el nuestro y el de otros como nosotros quizá, ¿no?, que es como el de la gente que hace un acompañamiento sostenido. Y finalmente alguna gente necesita un psiquiatra, un psicólogo, algunas cosas, pero bueno, es la que menos. Entonces todos esos son los niveles de ayuda.
Me quedo en el nivel anterior. ¿Qué tiene que tener un profesional para poder saber, para poder acompañar en estos casos? El anterior no es que claro, el profesional puro es el último. El último, el anterior. El anterior, que no necesariamente son profesionales, sí, bueno, profesionales, pues yo que sé, una enfermedad profesional, gente que se forma especialmente, pues lo que tiene que tener es un conocimiento del duelo, ¿cómo diría yo? Muy comprensivo, muy entendiendo pues todos los matices que puede llegar a tener. Y tiene que tener una formación en la relación de ayuda, básicamente. Y una formación lo mejor posible, pues al final es la puesta en marcha de actitudes como la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad que decía Rogers. Esta puesta en marcha que no se improvisa, que se forma, que se entrena y que es necesario como trabajarla muy bien. Claro, de ahí se deducen luego las destrezas, herramientas, no me gusta llamarlo así, ¿no? Pero son como la concreción de las actitudes. Y eso pide pues un trabajo formativo importante e intenso. Entonces, hace falta formarse en relación de ayuda a nivel, vamos a decir, teórico y práctico, no me gusta lo de práctico, pero bueno. Y hace falta comprender muy bien el duelo. Una calidad humana, ¿no? Sí, claro. Como sabes, aquí en el Instituto de la Familia tenemos el Centro de Acompañamiento Familiar, que atendemos a toda persona que necesita una ayuda para una necesidad o un acompañamiento pues, de duelo, de cualquier tipo. Y sí que vemos pues, que cada vez son más las personas que acuden a nuestro centro. Entonces, hablando del duelo, ¿tú crees necesario que se forme a la gente, que la gente sepa, como decías ahora, empatizar con el dolor, que no haya ese tema de ese rechazo, ¿no? A acompañar a esa persona, a meterle prisa? ¿Tú crees que es necesario que podamos hacer como una cultura un poco de acompañamiento en el duelo? Pues sí, lo creo yo y las entidades de duelo de toda Europa, que nos juntamos en Dublín ahora hace unos meses, en el Congreso Europeo, que cada 2 años se celebra, lo creen exactamente igual. Y ya hay sitios donde lo que hay es un plan nacional de duelo. Un poco en ese sentido, en Escocia, por ejemplo, lo tienen y fueron hablando bastantes de ellos. Sin duda ninguna, el duelo no es de los psicólogos, el duelo no es de nadie, es de la persona. Entonces, claro, todo lo que nos beneficiemos ahí va a ser muy bueno. Además, si cometemos el error de patologizar el duelo, primero lo entendemos mal y segundo, nos obligamos a un esfuerzo muy raro en el cual tenemos que llenar el mundo de psicólogos y sería un mundo bastante feo, un mundo que solamente hubiera psicólogos, la verdad. Para las personas que nos puedan estar viendo ahora y que a lo mejor estén pues, en un proceso de duelo, en cualquiera de sus etapas, ¿qué mensaje les podrías transmitir? Pues ninguno. En el fondo, probablemente hay un par de cosas que yo creo que son importantes y es hay que fiarse de uno mismo. O sea, a menudo se piensa y pensamos mal que nuestro cerebro nos juega malas pasadas. Nuestro cerebro, que somos nosotros, porque no es otro humano que esté dentro pilotando, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, lo que hay que saber es entenderle bien y acogerle bien. Tiene sus complejidades a veces y por eso hace falta a veces hablar con alguien, pero primero hay que fiarse uno de sí mismo, de esa intuición que uno dice. Y dices, pero ¿y si mi intuición me lleva? Me dice, Ernesto me decía, ¿no? Pero yo no puedo ver fotos. No puedes ver fotos, esa es la frase, yo no puedo ver fotos. Pero la demás gente sí puede, dice. La demás gente sí que puede. Son dos frases que estás comparando, ¿no? La siguiente es yo debería poder ver fotos. Entonces hay que fiarse uno de sí mismo. Y luego es verdad que suene como suene, una de las mejores definiciones que la hizo Melanie Klein es el duelo es pasar de amar en presencia a amar en ausencia. Y entonces parece que el único factor común es amar. Entonces hay que probablemente transformar el dolor en amor o transformar el amor en amor dolorido o en algo así, pero sigue siendo tu linterna no querer
desaparecer eso, porque es lo único que parece que puedes hacer eternamente todavía. Pero aparte de eso, es que el camino es largo, es complejo, es duro. Si necesitan ayuda, pues está bien que la pidan. Claro. Bueno, Valentín, se nos acaba el tiempo. Ha sido un privilegio de verdad tenerte hoy con nosotros. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Me despido y les deseo de todo corazón que sean muy felices.